Cordial saludo. Les voy a compartir tres sencillos programas que son usados en el análisis de circuitos eléctricos y en muchas otras aplicaciones. Estos programas se crearon en el software MATLAB. El primero de ellos es el divisor de tensión. Es un programa para el cálculo de la división de tensión de dos resistencias, dando el valor de las resistencias y de la fuente. Podemos ver que tenemos en la tercera línea la función CLC que nos borra el command Windows y la función clear que nos borra las variables de MATLAB. Tenemos también el vol en la función 6 que nos crea una entrada y pide el valor que es ingresado por el usuario, en este caso el valor de la tensión. De igual manera para la red 1 y la red 2, que son los valores de las resistencias 1 y las resistencias 2 respectivamente en ohmios. En la línea 10 vemos la fórmula para el cálculo de la tensión en la resistencia 1. Y en la línea 11 vemos la fórmula para el cálculo de la tensión en la resistencia 2. En la línea 13 hacemos como la impresión en pantalla del resultado, ingresando el texto, el valor de tensión en la resistencia 1 es, y esta función nos imprime el número. ¿Para qué es importante esta función que vemos acá? Esta función nos permite tomar el número de la variable 1 y convertirlo en un texto que se pueda visualizar en pantalla. Vamos a ver cómo funciona este programa. Primer paso, nos dice ingrese el valor de la fuente de tensión. Vamos a colocar 100 voltios. Nos dice ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a colocar cualquier valor, 25 voltios. Ingrese el valor de la resistencia 2. Un ejemplo, 35 voltios. Ahí tenemos las respuestas de la tensión presente en cada una de las resistencias. El otro programa que tenemos es el divisor de corriente, también muy usado en el cálculo de electrónica. Es un programa para el cálculo de la división de corriente de dos resistencias, dando el valor de la resistencia y la fuente de corriente. Vamos a correr el programa. Observamos que tenemos las mismas dos opciones para el borrado de las variables y el borrado del command Windows. Tenemos las tres variables también, la variable core para almacenar el valor de la fuente de tensión y las variables res1 y res2 para almacenar el valor de las resistencias. En la línea 10 y 11 vemos las fórmulas para el cálculo de la corriente, y en la línea 13 y 14 vemos cómo se muestra la salida de la información. Este programa es muy parecido al anterior. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a generar una fuente de corriente de 12 amperios. Vamos a ver una resistencia de 100 ohmios y vamos a ver una resistencia de 150 ohmios. Eso me da una corriente de 7,2 amperios en la resistencia 1 y 4,8 en la resistencia 2. Podemos ver que el software es muy sencillo de utilizar y está funcionando correctamente. Nuestro tercer programa es programa para convertir una unidad de tensión y de resistencia en sus múltiplos y submúltiplos. Es decir, ingresamos un valor, para este caso en voltios, y el programa nos va a botar ese mismo valor en megavoltios, en kilovoltios, en microvoltios, en milivoltios y en nanovoltios. Esto lo hace a través del ingreso de los datos, voltaje y resistencia, y simplemente en el caso de los múltiplos, como vemos en la línea 8, dividimos por 1000 para los kilovoltios y por 1.000.000 para los megavoltios. Y en el caso de los submúltiplos, lo que hacemos es multiplicar el valor por estas cantidades para que nos dé ese valor de voltaje
en sus respectivos submúltiplos. De igual forma para la resistencia. ¿Cómo hallamos la corriente? Para la corriente cogemos el arreglo completo y lo dividimos sobre el valor de la resistencia. Después en el programa que hacemos por medio de estas fórmulas, lo que le decimos aquí es muéstreme los valores que están en el arreglo. Este programa de pronto se puede comprimir un poco más, quitando varios arreglos que se podrían simplificar, pero igual está funcionando correctamente. Vamos a ingresar un valor de tensión de un ejemplo, 250 voltios y una resistencia de 1500 ohmios. Ahí vemos los cálculos que son correctos. Observamos que este valor ingresado nos da 0,0003 megavoltios o 0,25 kilovoltios. De igual forma, para los valores de nanovoltios, microvoltios y megavoltios. Nuestro cuarto y último programa nos permite calcular la capacitancia total dando el número de condensadores y sus valores y el tipo de conexión, es decir, si están en serie o en paralelo. Este programa tiene las dos funciones básicas, el borrado de las variables del sistema y el borrado del command Windows. Iniciamos creando un arreglo que se llama con y creando un arreglo bar 4 que no tienen valores, solo estamos creando los arreglos. En la línea 8 observamos que guardamos en la variable 1 el valor del tipo de conexión, sea 1 para serie o 2 para paralelo. En la siguiente instrucción le decimos, llamada bar 2, le decimos que me guarde la cantidad de condensadores del circuito, es decir, este es un número de n condensadores, los que el usuario necesite. ¿Cómo hacemos que el sistema nos guarde los valores? Pues hacemos uso de la herramienta for, que nos permite hacer un ciclo, en este caso reducir y poder trabajar. Entonces vemos que el for está analizando una variable 3 y la compara con 1. Este es el valor inicial y le pregunta si es igual a bar 2, que es el número de condensadores ingresados. Como esto es falso, solicita ingresar valor de C1 y lo guarda en la posición 0, es decir, coge el valor, solicita el valor, al ser ingresado lo guarda en la posición 0 del arreglo con. Aquí vuelve, hace la variable bar 3 es igual a 2 igual a n condensadores, vamos a decir que sigue falso, y aquí pues va a guardar en la posición 2, va a guardar el valor del condensador 2 en faradios, y así hasta que se cumpla el n valores. Ahí ya tenemos nuestro arreglo con todos los valores ingresados. Después de tener los valores, simplemente vamos a hacer las fórmulas y lo hacemos con un condicional. ¿Cómo hacemos este condicional? Sencillo. Si es 1, quiere decir que es un circuito serie. Entonces, a todos los condensadores del arreglo les vamos a aplicar la fórmula para hallar capacitancias en serie. Esta fórmula es aplicada para las capacitancias en serie, les repito. Si aquí la variable no fuera 1 sino que fuera 2, pues se va al else y aplicamos la fórmula para las capacitancias en paralelo. En la línea 24 tenemos que la función dips para mostrar en pantalla el valor en faradios, el valor de la capacitancia equivalente en faradios. Vamos a correr el programa, vamos a decirle que tengo
un circuito serie de 3 condensadores. Vamos a ingresar los valores, digamos que son 4, que son 5 y que son 6. Y él me calcula 1,62 como la capacitancia equivalente del circuito. Este arreglo se le puso la visualización pues para poder ver cuáles eran los valores que se han ingresado de condensadores. El programa funciona de igual forma con el arreglo para los condensadores en paralelo. Bueno, esto fue todo. Muy buenas noches. Muchas gracias.